Señores, comenzamos y vamos rápidamente al sector de Kharkov, concretamente en la parte de Vovchansk. En la zona de Vovchansk ha pasado algo que, bueno, se podía esperar que iba a pasar. Como ya les comenté el día de ayer, pues las fuerzas ucranianas han logrado pasar en este sector al lado norte de la orilla del río Vovcha. Aquí tenemos el río Vovcha y en esta sección los ucranianos lograron pasar. Sin embargo, Ucrania ha sufrido un duro golpe al intentar cruzar blindados al otro lado del río. A ver, vamos a marcar para que esto se entienda de mejor manera. Vamos más o menos, los ucranianos, como pueden ver, están más o menos por este sector. Y es precisamente aquí donde estaban intentando cruzar al otro lado blindados con un puente, estos puentes sobre el río, que son más o menos de 2 rieles. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Que un dron pues destruye primero el blindado que estaba a punto de cruzar al otro lado del río, a la orilla norte, y acto seguido un siguiente ataque pues destruye el puente sobre el río Vovcha. Vamos a acercar concretamente el mapa para verlo mejor. A ver, creo que así se ve mejor. Aquí tenemos el río Vovcha. Y intentaban cruzar al otro lado los ucranianos. Bueno, la situación es la siguiente. Cruzar un río no es nada fácil. El problema de esto es que es bastante sabido que los intentos de cruce de un río ponen una situación muy vulnerable tanto a la infantería como a los blindados. Debemos recordar que el año pasado, cuando los rusos intentaban cruzar más o menos el río Sibers por ese sector, casi a los comienzos de la guerra. Los rusos también intentaron cruzar un río, más o menos cerca de Kramatorsk y Sloviansk, en la parte este. Hay un par de ciudades muy importantes en ese entonces que los rusos intentaban rodear cruzando un río. ¿Qué pasó? Que nuevamente la artillería, los grupos de reconocimiento ucranianos localizaron a las fuerzas blindadas rusas que habían extendido el puente sobre el río y comenzaron a bombardearlos. Y destruyeron como 10 blindados rusos antes de poder cruzar el río. Cruzó sí algo de infantería, pero destruyeron la mayoría de blindados rusos y también destruyeron el puente. Entonces, en ese momento, los medios, los canales de YouTube pro-OTAN, los comentaristas pro-OTAN, ¿no? Y todos los canales decían que Rusia es chatarra, que tontos son, que Ucrania mira cómo los destruye. Pero en ese momento, pues algunos que saben algo de operaciones militares decían que, vamos, esto le puede pasar a cualquiera, incluso a Estados Unidos, porque los cruces sobre los ríos de material blindado son momentos bastante vulnerables. Básicamente se extienden estos puentes de 2 vías, se llama pontones, sobre un río, y es un momento donde los blindados se tienen que acumular en una orilla. En este caso, vamos a hablar en este caso de Rusia. En ese caso se acumulaban en la orilla norte e intentaban pasar a la orilla sur. No era un río muy grande, pero sí era necesario usar este tipo de puentes. Y en ese momento de acumulación de unos 10 blindados en fila, pues los grupos de reconocimiento ucranianos pues los ubicaron y con artillería a no más de 10 kilómetros, pudieron haber hecho, creo que incluso lo hicieron hasta con morteros, destruyeron esa concentración, porque es como una línea de autos esperando pues que se libere el tráfico. Entonces era una línea de blindados prácticamente esperando que uno por uno pase por el puente. Un momento bastante vulnerable para cualquier fuerza blindada. Bueno, como digo, en ese momento se dio la explicación cierta que cualquier fuerza, ya sea Estados Unidos, Francia, Rusia, China, al momento de intentar cruzar un río, ponen una situación de bastante vulnerabilidad a sus blindados, y si el enemigo te descubre, pues te puede destruir los blindados en la orilla del puente y de pasito al puente. Bueno, en ese momento, como digo, los medios de propaganda pro-OTAN pues comenzaban a burlarse de Rusia, ¿no? Y algunos pues que saben algo de operaciones militares comenzaban a darle explicación. Bueno, ha pasado ¿cuánto? Un año, 2, y vemos que ahora es Ucrania, ven ustedes, que intenta cruzar el río Vovcha de la orilla norte, de la orilla sur a la orilla norte. ¿Y qué pasa? Que ahí ya ustedes deben haber visto imágenes de cómo un blindado está a punto de cruzar, un blindado ucraniano está a punto de cruzar el río Vovcha, y viene un dron y lo destruye, justo al momento de cruzar. No, justo estaba a punto de cruzar ahí en la orilla sur. Viene el dron y lo destruye. Y a continuación un siguiente golpe justo en el puente y destruye el puente. Exactamente lo que le pasó pues
a los rusos en aquella oportunidad, ¿no? Un ataque destruye los blindados y otro ataque destruye el puente. ¿Eso significa que los ucranianos son tontos, que son incompetentes? Para nada. Simplemente que se confirma que cualquier fuerza que intente cruzar un río, ya sea de orilla sur a norte o norte a sur, se pone en una situación de bastante vulnerabilidad a sus blindados. Y bueno, es que a veces se tiene que hacer eso, se tiene que correr el riesgo, porque tienes que cruzar al otro lado tanques, ¿no? Blindados. Pero precisamente, ya que es una situación de vulnerabilidad y es necesario para que la fuerza blindada pues termine cruzando un puente, porque se necesita llevarlos al otro lado del río, es que la fuerza contraria está atento con medios de reconocimiento sobre el río a ver en qué momento lo intentan. En este caso, pues en esta zona como ven acá, entre esa parte y esta parte, los ucranianos lograron liberar la parte norte, la orilla norte del río Boucha, cruzar a este lado, y ahora intentaban pues cruzar blindados a la parte norte del río Boucha. Obviamente los rusos estaban atentos también, como en aquella oportunidad de hace un año o dos, los ucranianos estaban atentos. Ahora los rusos estaban atentos a cualquier movimiento, cualquier intento que hicieran los ucranianos. Los ucranianos tendieron su puente, pusieron su tanque para cruzarlo y obviamente los rusos lo ubicaron y lanzaron un dron y destruyeron el blindado y de paso otro golpe más destruyeron el puente. Eso demuestra que no hay nadie invencible, no hay nadie perfecto y estas cosas pueden pasarle a ambos bandos. En esta situación, digamos, ¿quién puede tener la ventaja, no? Si para ambos bandos es una situación bastante vulnerable y vemos que tanto años atrás pues le destruyeron los ucranianos a los rusos sus blindados y su puente y ahora los rusos le destruyen sus blindados y su puente a los ucranianos en una situación similar. Pues el bando que tenga suficiente material. Porque ese tipo de puentes, de pontones que se extienden, pues no es un material abundante, ni siquiera en Occidente es un material abundante. Un poco más sí en Rusia, porque Rusia, bueno, por su doctrina soviética, que se ajusta bastante al terreno donde van a pelear, que es el este de Europa, una llanura donde hay bastantes ríos, pues producen algo más de estos materiales. Pero en este caso, ¿quién va a ganar en una guerra de desgaste? Pues quien tenga suficiente material, quien tenga más de estos puentes para hacer más intentos. Porque como digo, así como Rusia en su momento hizo el intento y le salió mal, igual también Ucrania hace el intento, tiende el puente, lleva el blindado, pero el enemigo lo estaba esperando, vigilando a esta orilla, y destruye tanto al blindado como al puente. Eso no significa que el otro ejército sea incompetente ni nada, como en su momento, cuando le pasó algo similar a los rusos, pues desde canales de YouTube pro-otanistas y desde la prensa OTAN dijeron, mira, los rusos son tontos, incompetentes, son chatarra, ¿cómo los destruyen? Pues la explicación lógica era pues que no es que sea chatarra ni nada, sino que al hacer un cruce de puentes te pones en una situación de vulnerabilidad, sobre todo tus blindados, siquiera la infantería puede dispersarse rápido, los blindados están en fila uno detrás de otro, es una situación vulnerable. Bueno, ahora le pasa a los ucranianos, ¿no? Entonces, ¿quién puede salir victorioso en ese tipo de situaciones? Pues quien tenga suficientes puentes para intentarlo en diferentes partes. Es decir, si los ucranianos lo hubieran intentado en varias partes a la vez, pues hubieran destruido varios puentes, pero en algunos sí hubieran cruzado y se hubiera tenido éxito. En una guerra de desgaste gana quien tiene mayor material. Y ya sabemos que en esta guerra quien tiene mayor material es Rusia. A pesar de que la OTAN en su conjunto esté haciendo los mayores esfuerzos industriales por producir suficiente material para dotar a los ucranianos. Bueno, eso ya todos lo saben. Y que no pueden igualar la capacidad industrial de los rusos por diversos factores, desde lo político hasta lo económico, hasta lo tecnológico. Y con tecnológico no me refiero a que cada munición lleve un microchip de precisión, sino que todo lo contrario. Es digamos, por la capacidad de masividad al momento de producir el material bélico, que esta capacidad de fabricar material bélico de manera masiva la tiene Rusia, precisamente por su forma, o sea, su doctrina de guerra más soviética, ¿no? Que a la vez hace que sus sistemas de guerra se adapten a esa doctrina de guerra más soviética, que es la guerra masiva, de desgaste, de alta intensidad, ¿no? Preparada para una guerra total en aquella época contra la OTAN, la época de la Guerra Fría. Pero nuevamente, ¿por qué era importante esto del puente? Porque van a ver esas imágenes.
Y probablemente muchos van a estar diciendo, mira, Ucrania es chatarra, ahora sí que gana Rusia. Rusia no va a ganar porque le destruya un puente y un blindado a los ucranianos. Simplemente es un síntoma más de la guerra de desgaste, es una muestra más de que ambos bandos, al intentar operar, en este caso cruzando un río, se ponen en situaciones de vulnerabilidad donde van a sufrir bajas ambos, pero en una guerra de desgaste, el bando que sea capaz de reponer más esas bajas, que sea capaz de resistir más ese desgaste, termina ganando. Por algo es guerra de desgaste. Otra vez, ¿por qué? Digo que lo más probable es que Rusia gane la guerra de desgaste porque la doctrina soviética estaba enfocada a la guerra de desgaste, preparados para ganar una guerra de desgaste. Por eso su capacidad de producción industrial masiva, con sistemas de armas no tan tecnológicos, pero que sí cumplen la misión y por lo tanto pueden ser fabricados en mayores números. Todo lo opuesto es la del pensamiento OTAN y la doctrina OTAN, que se parece bastante a la alemana de la Blitzkrieg. Entonces, calidad y calidad y más calidad, no prestándole mucha atención a la cantidad. En cambio, el pensamiento soviético es todo lo contrario, ¿no? Una calidad que cumpla, pero enfocándose primero en la cantidad, en la masividad. ¿Por qué? Porque, otra vez, es la guerra de desgaste, la guerra masiva, la guerra de varios años. Entonces, señores, otra vez, vemos que los ucranianos han sufrido este golpe. Un golpe táctico, éxito táctico por parte de los rusos, pero que simboliza bastante el desarrollo de los acontecimientos en todo esto. Ucrania puede haber tomado este sector, pero vemos que al momento otra vez de intentar cruzar el río, pues sufre ya las consecuencias del desgaste, ¿no? Ahora va a tener que intentarlo de nuevo, vamos a ver cuánta capacidad de extender puentes tiene, cuánto material dispone. Si no son capaces de llevar una fuerza blindada numerosa acá, pues obviamente los rusos van a terminar penetrando tarde o temprano este sector y expulsándolos de nuevo a la otra orilla. Cosa que no sería nada raro, porque como ya les digo, las tendencias, si ustedes recuerdan, esta situación no es nueva. En varias localidades y ciudades más al sur, en el frente, pues hemos visto cómo los ucranianos logran hacer retroceder a los rusos, inclusive sacarlos de las calles que ya habían tomado, pero que no pueden sostener ese impulso, ese contraataque, y ceden ante la presión constante de los rusos, terminan retrocediendo, Rusia termina recuperando las calles y las localidades que ha tenido, y días o semanas más tarde Rusia termina capturando toda la localidad, no por la entrada de un superavión, un supertanque, un superhelicóptero, por puro y llano desgaste. Otra vez, ¿cuál era lo importante del cruce de río? Que Ucrania se ve como Ucrania, y al igual que Rusia en su momento, sufren más o menos un grado similar de desgaste. Porque ambos, al intentar cruzar al otro lado de un río, se ponen en una situación vulnerable y son perfectamente identificados por los grupos de reconocimiento del enemigo y pueden ser perfectamente destruidos. En este caso se vio cómo le destruyen el blindado en la orilla a los ucranianos y de paso le destruyen el puente. Habrá que ver cuántas veces puede intentarlo Ucrania. Si hubieran hecho un intento masivo, pues algunos cruces sí hubieran sido exitosos, pero en este caso no. Pero bueno, nuevamente, ¿quién puede lograr en esas condiciones un cruce exitoso sobre un río? Pues quien tenga suficientes puentes y suficientes blindados para intentarlo. Otra vez, la dinámica de la guerra de desgaste es lo mismo que lleves un T-72 o un Abrams. De hecho, el D-72 sería mejor porque pesa menos y ayudaría más ese menor peso a cruzar un río. En cambio, un Abrams, pues olvídense, súper pesado. Pero en fin, esos son detalles técnicos eso. Pero en todo caso, no importa la calidad, importa la cantidad, cuántas veces eres capaz de intentarlo. Porque con solo intentarlo ya te pones en una situación vulnerable y otra vez, tanto a rusos en su oportunidad y ahora ucranianos, pues se ve que puede ser perfectamente destruido al momento de cruzar un puente. Tu blindado y tu puente. Entonces aquí otra vez va a ganar en este tipo de situaciones quien tenga más material y lo puede intentar más veces. Vamos al sector de Lipsy, donde se reporta que hay intentos ya de las fuerzas rusas, hay
algo más de presión por parte de Rusia de avanzar. Sin embargo, hay que rescatar que las fuerzas ucranianas todavía siguen presentando batalla acá. Veremos hasta cuánto dura, porque a ver, no es por ser prorruso o por ser pro-ucraniano, es que otra vez lo que dice este canal, las tendencias, cada vez que Ucrania ha intentado defender una población por cierto periodo de tiempo lo ha logrado, es cierto, pero tarde o temprano termina cediendo. Otra vez, no por la entrada de una superarma rusa, sino porque Rusia puede mantener la presión 24/7, sobre todo artillería, de manera masiva. Y Ucrania pues no puede mantener ese ritmo, no puede mantener esa intensidad de combate 24/7 y inevitablemente termina cediendo y inevitablemente Rusia termina acabando tomando la mayoría de poblados a los cuales se pone como objetivo. Ya saben la importancia de Lipsi, ¿no es cierto? Que de Lipsi vamos directamente a Kharkov, porque ya hasta medios occidentales están hablando de ya la importancia obviamente de Lipsi y la importancia de Vovchansk, acá un poco más al norte Vovchansk. Así que por eso son los esfuerzos rusos de tomar Lipsi y Vovchansk. Lo de Vovchansk, como digo, está en verse porque esa situación de que nuevamente Ucrania hace un contraataque, logra expulsar a los rusos de determinada área, pues ya lo hemos visto una y otra vez a lo largo de los meses. Ese impulso no suele durar. Otra vez, no es por ser prorruso, por ser pro-ucraniano, es que si uno hace memoria de lo que ha estado pasando cada vez que se realizan batallas tácticas por tomar un poblado o una ciudad, se repite el mismo escenario, es copia-pega parece. ¿Por qué? Porque estamos en una dinámica de desgaste, no estamos en una dinámica de guerra de movimientos donde sí te puede dar la ventaja la tecnología, o el mejor entrenamiento, o tal vez la mayor motivación. La guerra de desgaste es básicamente masa, masa y masa, es una cuestión aritmética. Por eso los soviéticos le apuestan a eso, es la vieja confiable para ellos. Así han ganado las guerras, y lo están volviendo a hacer. Están apostando a la vieja confiable. Y como ven ustedes, como es una guerra de desgaste de largo plazo, pues poco a poco vemos los resultados, que les está funcionando otra vez. Entonces, probablemente, lo más probable, de acuerdo a las tendencias, es que Vovchansk termine cayendo a pesar de este impulso que han tenido los ucranianos al cruzar a la orilla norte. Ya vemos las primeras dificultades cuando Ucrania intenta cruzar el río Vovcha a la orilla norte, les destruyen el blindado y les destruyen el puente. Veremos qué pasa en la orilla al norte de Lipsi, donde siguen los combates intensos, veremos cuánto resiste y veremos finalmente si es que Rusia pues, puede llegar a amenazar de manera seria la localidad de Kharkov. Ahora hay la teoría de que Rusia realmente no, porque son 50.000 hombres los que los rusos están lanzando en esta operación, en esta segunda apertura en esta apertura de un segundo frente, alrededor de 50.000 hombres, y no sería suficiente para capturar pues la mismísima Kharkov, pero hay la teoría de que lo que quiere Rusia es, a ver, vamos a marcar de esta manera mejor, lo que quiere Rusia es posicionarse, tomar buenas posiciones, para desde estas posiciones lanzar una campaña de bombardeo masivo, para de esta manera demoler la infraestructura en Kharkov y de esta manera pues prácticamente arrasar con pura artillería Kharkov y dejar pues en escombros la ciudad de Kharkov, algo similar a lo que pasó en Bakhmut, o sea, convertir a Kharkov en una nueva Bakhmut donde pues la batalla la termina decidiendo infantería, ¿no? Como sabemos, Ucrania tiene serios problemas en la generación de mano de obra, el famoso reclutamiento forzoso y la resistencia de algunos ciudadanos que ustedes ya deben haber visto hace bastante tiempo. Y también tenemos digamos, el hecho anterior de que Rusia usó los Storm Z, que en ese momento era los Wagner, y ahora parte de ese personal son los Storm Z, que son reclusos que pues sirven en el frente. O sea, es decir, Rusia puede disponer de, por ejemplo, ¿no? fuerzas de Storm Z para lanzar un ataque de pura infantería sobre una en ruinas Kharkov, y como la llevaría a un estado de ciudad en ruinas, pues
adoptando posiciones ya muy cercanas a las afueras de Kharkov y a punta de artillería masiva, o sea, MLRS, D-20, D-30, munición TOS-S1, bombas FAB, lanzar de todo hasta demoler completamente Kharkov y a continuación un asalto de infantería, algo muy similar a lo de Bakhmut. Hay la teoría de eso, que los 50.000 hombres para una ciudad tan grande como Kharkov no alcanzaría, y la estrategia sería, pues, nuevamente, posiciones muy cercanas a Kharkov para con pura artillería demolerlo todo, y de esa manera mermar muchísimas las defensas y las capacidades ucranianas dentro de la misma ciudad para que sea una correcta defensa. Y a continuación, oleadas de infantería al estilo Bakhmut y terminar tomándolo. Bueno, esa es una teoría que está ocurriendo de qué podría ocurrir. Ahora, también se sabe que las fuerzas rusas pues, han lanzado ataques con aviación Su-25 sobre almacenes y depósitos de municiones en Kharkov. Ahora, respecto a eso, está hablando también que la ayuda occidental todavía no ha llegado en su mayoría, ¿no es cierto? Y que, bueno, cuando llegue la ayuda occidental, toda la ayuda occidental de este paquete de ayuda que le están enviando, las cosas van a cambiar. A ver, si uno hace los números, a lo mucho esa ayuda occidental va a alcanzar para estabilizar el frente por un par de meses. Básicamente estos son números bastante gruesos. Pero básicamente para eso, para estabilizar el frente durante un par de meses. Ahora, hay que ver si, por ejemplo, entran en acción los F-16, llegan más misiles crucero, ¿no es cierto? Más artillería. ¿Cómo va a responder Rusia? Porque eso estamos viendo que del lado de la OTAN les va a dar un paquete de armas. Perfecto. Está bien, eso va a elevar la capacidad ucraniana. ¿Y cómo va a responder Rusia a eso? ¿Se va a quedar como está en este momento, con el nivel de gasto de munición y de empleo de sistemas de armas y de infantería que están teniendo en este momento, o va a dar una respuesta a esa nueva introducción de capacidades bélicas que le está proporcionando la OTAN a Ucrania? Lo más lógico es que va a responder a eso. Antecedentes de ello: cuando Ucrania pues recibió los HIMARS, en un primer momento comenzaron a tener éxitos tácticos golpeando almacenes de las fuerzas rusas. ¿Cómo respondió Rusia a eso? Adaptándose con su guerra electrónica. Luego vimos los misiles Storm Shadow, que también comenzaron a golpear en la retaguardia, en Crimea, por ejemplo, bombardeos. Lograron éxitos tácticos. Inclusive golpearon el puente de Kerch y otros puentes. ¿Cómo respondió Rusia a eso? Otra vez adaptándose con guerra electrónica y con una rápida reconstrucción de las infraestructuras que habían sido dañadas, como por ejemplo los puentes con las tropas ferroviarias, y dispersando los almacenes de munición. La dispersión es una forma de contramedida a las armas de precisión. Entonces, obviamente, como es lógico y como ya se ha demostrado, si los occidentales le van a dotar nuevas capacidades a las fuerzas ucranianas, como la entrada de los F-16 y además con la entrega de más misiles, pues más munición, más artillería, pues Rusia va a responder a ese paquete de armas que Occidente le está mandando, probablemente con un incremento de potencia de fuego en la artillería, más infantería, más blindados. Se verá cómo responden a eso, pero hay que tomar esta medida, ¿no? Otra vez, no hay que ser ni prorruso ni pro-ucraniano. Si desde el lado ucraniano va a llegar un paquete de armamento por parte de la OTAN, ¿cómo Rusia va a responder a eso? ¿Tiene capacidad de generación de fuerzas para responder? Pues ya estamos viendo que sí, porque si no tuviera capacidad de generación de fuerzas para empezar, no hubiera tenido la capacidad de abrir un segundo frente en Kharkov con 50.000 hombres. O sea, ya desde ahí ya tenemos la certeza, o ya podemos tener la certeza de que Rusia sí tiene capacidad de generación de fuerzas y su generación de fuerzas va a más. Por lo tanto, probablemente cuando llegue el paquete de ayuda para los ucranianos, pues veremos también la respuesta a ello de los rusos, ¿no? También probablemente en sistemas antiaéreos, si llegan los F-16, si llega más artillería, más munición, más blindados para Ucrania, la introducción de más misiles antitanque, más munición de artillería por día. Recordemos que en algún momento Rusia llegó a 50.000 a 60.000 disparos de artillería por día. Entonces ahí vemos cómo puede ser que responda a Rusia.
Ahora vamos al sector de Kupiansk. Como ya saben, Kupiansk básicamente es la puerta, es un lugar, es un punto logístico importante y básicamente es la puerta de entrada a Kharkov desde la parte este, aunque como digo, los rusos al abrir un segundo frente pues ya tienen una alternativa a esto, pero Kupiansk, al estar conectado con Kharkov, una ciudad grande, la segunda ciudad más grande de Ucrania, pues tiene una importancia logística bastante importante. Por eso la insistencia de los rusos en el lugar de Sinkivka para poder avanzar. Sin embargo, su cercanía al punto logístico de Kupiansk pues hace que Ucrania se defienda bien en este sector, aunque últimamente han tenido un pequeño avance acá los rusos. Sin embargo, en este sector de Kupiansk, hacia la parte sur, existen un punto de avance. Ivanivka. Ivanivka, señores, termina cayendo. Pero ¿por qué este poblado pues revestiría alguna importancia? Pues porque Ivanivka está al norte de Kislivka y Kotlianivka. A ver, vean, vamos a marcar mejor aquí para que se entienda. Un momento, vamos a marcarlo. A ver, aquí tenemos Ivanivka que ha caído, Kislivka que ha caído y Kotialivka que ha caído. Entonces vean cómo estos tres poblados caen. Y si observamos a dónde apuntan estos poblados, a la misma carretera. La carretera que nos lleva con dirección norte hacia Kupiansk. Porque esta carretera nos lleva directamente a Kupiansk. Entonces vemos cómo en el sector de Kupiansk ya estos tres poblados han caído, más o menos ampliando, ampliando el terreno para poder así ir rodeando pues la zona de la carretera a Kupiansk. Entonces ven cómo digamos las operaciones no se reducen al tema del sector de Gerson, al tema del sector de Chasiv-Yar o al sector de Kharkov, sino también en todas partes, porque hace unas semanas había caído esto de Kislivka y Kotelivka, y ahora vemos que Ivanivka también cae. ¿Qué marca esto? Que existe una intención de tomar más localidades y extenderse por este flanco este de esta carretera, obviamente para tomarla. Ya, este es un avance que se ha producido acá. Ivanivka, señores, nuevamente ha caído al norte de Kislivka, y también hay una localidad que también ha caído. Vamos a buscar Berestove. Berestove también ha caído, que está en el Oblast de Kharkov. Aquí lo ven. ¿Qué nos indica la caída de Berestove? Que vamos, básicamente está comenzando a haber grietas por todo el frente ucraniano. Y alguien podría decir, dices eso por prorruso. O yo puedo decir algo a favor de Ucrania, que hay también decirlo. Yo lo dices porque eres pro-ucraniano. No, vean acá, Berestove, suena novedoso este poblado, porque nunca se ha hablado de este poblado, no había mayores avances, sin embargo, ahora hay. ¿Por qué? Porque, nuevamente, al Rusia abrir un segundo frente en Kharkov, hace que los defensores ucranianos se tengan que esparcir por más kilómetros. La logística tiene que esparcirse por más kilómetros, no puede concentrarse. Y a Rusia tener mayores recursos, pues puede elegir un punto donde golpear incesantemente. Es por eso que vemos que en diversos puntos del frente, desde que se abrió Kharkov, comienza poco a poco a haber grietas y a haber avances. Cae Ivanivka más al norte y ahora cae Berestove. Dibrova también más al sur cayó, recuerden ustedes, después de que, esto según fuentes prorrusas, que Bilohorivka también cayó. Entonces ven cómo Berestove cae. Entonces esto prueba, señores, que la defensa ucraniana se está agrietando cada vez más rápido y cada vez en más puntos. Ya comienza a haber avances en este sector donde durante muchos meses no había. Durante mucho tiempo en el sector de Kupiansk, en Kharkov, pues solo se hablaba del sector de Sinkivka, ¿no? Obviamente su cercanía a Kupiansk y su importancia. Después de que Rusia abrió este segundo frente, comenzamos a ver que en estos sectores comienzan a caer. A ver, sí es cierto que antes de la operación en Kharkov, sí, Kislivka y Kotelivka había caído, pero ahora vemos también que Ivanivka y más al sur, Berestove también cae. Y antes de eso,
había caído, vamos a ver un poco más al sur, Dibrova había caído, aquí, Dibrova había caído, no ha caído, sino había un avance en los bosques en Dibrova, y también la noticia, según fuentes rusas, de que Bilohorivka ha caído. Entonces vemos que sectores que antes no estaban muy activos, no había avances rusos, pues ahora sí los hay. ¿Por qué? Porque la defensa ucraniana pues tiene que llevar recursos más hacia el norte, más hacia el sector de Kharkov para ejercer una defensa, y esto pues permite que Rusia pueda presionar un poco más al sur y de esta manera comenzar a lograr tomar más poblados, ¿no? Y curiosamente, en el caso de Ivanivka, pues justo en el costado este de esta carretera que nos lleva hacia Kupiansk. Bueno, las cosas están así en este sector. Vámonos a otro sector del frente, a Robotine, donde otra vez, señores, tenemos noticias de que la aviación rusa ha comenzado a bombardear el sector de Malatovnacha. Ahora, otra vez, Malatovnacha, ya saben, tiene su importancia por el sector aquí el sector de Origiv. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esto nos indica, con el bombardeo por parte de la aviación rusa a posiciones en Malatovnacha, que las fuerzas, el comando ruso tiene la intención de ablandar todo este lugar para poder avanzar por esta carretera. Y otra vez, ¿por qué digo esto? O sea, no lo digo simplemente porque se me ocurre, porque ya hemos visto este esquema una y otra vez, ya hemos visto este esquema, otras oportunidades. En muchas localidades, en muchos combates por localidades y ciudades hemos visto eso, que Rusia primero, o con aviación o con artillería, comienza a ablandar las defensas de una localidad, y unos días después o semanas después, pues la infantería rusa comienza a acercarse a dicha localidad y comienza a iniciar el asalto. Entonces, en base a la tendencia que hemos venido viendo, a la tendencia táctica en este caso que hemos venido viendo en las batallas en los combates por localidades y ciudades, pues podemos deducir que los rusos comienzan a bombardear puestos defensivos en Malatovnacha porque están preparando o estarían preparando ya un avance, probablemente desde Novoprokopka hacia Malatovnacha. Ya saben que Malatovnacha pues no es el objetivo, ¿no? El objetivo en realidad es Origiv. Y algo similar días atrás se dio con el bombardeo en este cruce de carreteras al sur de Novodanilivka. Otra vez, este es un objetivo táctico. El objetivo importante de carácter operativo es Origiv, porque es la puerta de entrada a Zaporilla. Entonces, más o menos así están ocurriendo los desarrollos aquí. Después del bombardeo en este cruce de carreteras al sur de Novodanilivka, otra vez vemos bombardeos en Malatovnacha. Los rusos están insistiendo, sobre todo con su aviación, el bombardeo aquí. Nuevamente, lo más probable, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, es que vayan a intentar un avance ya acá. Obviamente, al mismo tiempo, no cesan pues los intentos rusos de seguir penetrando hacia estos campos abiertos y desde ahora sí proyectándose de sur a norte desde Robotine por esta carretera. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Vamos a otro sector del frente. Estamos acá en Staromayorsk. No hay mayores avances territoriales, hay que mencionar eso. No hay mayores avances, pero siguen los combates. Vamos a otro sector, vamos al sector de Novomikhailivka y Parasnokivka. Aquí en Paraskovivka ha habido un avance, más o menos vamos a marcar el avance. Vamos a ver más o menos el avance en este sector. Ha habido un avance por parte de la infantería rusa, que sería el norte de Novomikhailivka. Pero más allá de eso, no hay mayores avances que destacar. Vamos al sector de Georgivka, donde tampoco hay mayores avances. El sector de Krasnogorivka tampoco hay mayores avances. Lo único destacable es pues el avance en estos campos abiertos. Nada más. Vamos un poco más al norte. Sector de Netailove, también hay intentos de avanzar por los campos abiertos, pero no hay una consolidación por parte de las tropas rusas todavía acá. Ya saben que todo esto es muy lento.
Vamos al sector de Ocheretine y Novoalexandrivka. No hay mayores avances en este inicio de asalto a la localidad de Novoalexandrivka. Como ya saben, acá lo importante es que Novoalexandrivka está en la parte norte de esta línea férrea que nos lleva hasta Pokrovsk, pero además también en el flanco norte de esta carretera que también nos lleva hasta Pokrovsk. Todos los caminos en esta parte llevan a Pokrovsk. Otra vez, lo que no están enterados, Pokrovsk es un importante centro logístico. Vamos a marcar básicamente así, dos carreteras acá, y vamos, la línea férrea más o menos es así. Entonces tenemos que Pokrovsk como importante centro logístico es un obvio objetivo, que está en el flanco norte de ambas vías, pues Novoalexandrivka. De ahí viene su importancia que los rusos quieran o hayan iniciado el asalto a esta localidad. No es en sí Novoalexandrivka, es simplemente despejar el camino para tener la vía libre hacia Pokrovsk. ¿Por qué Pokrovsk? Porque es un importante centro logístico. ¿Y por qué tan importante la logística? Bueno, en todas las guerras es importante la logística, pero sobre todo en esta, porque estamos en medio de una guerra de desgaste, por eso es importante la logística. Ahora, señores, vamos un poco más al norte. Ya saben, Andrivka cayó, Klishivka también cayó. Lo de Klishivka pues era anunciado, era una cuestión de tiempo. Klishivka es la muestra, señores, de que a veces Ucrania se aferra a posiciones que ya se sabe que en el largo plazo no van a ser defendibles. Porque cuando cayó la zona de la colina, ya muchos dijeron, ¿saben qué? Klishivka está perdida, es mejor ir retrocediendo de manera ordenada y aquí en la parte del canal ir construyendo fortificaciones más gruesas. Pero el comando ucraniano decidió pelear hasta el último hombre aquí y al final pasa lo que muchos dijimos que iba a pasar. Klishivka cae, con el consiguiente desgaste de la tropa y la munición en las fuerzas ucranianas. Vamos acá al sector de Chasiv Yar. No hay mayores avances territoriales en el sector de Chasiv Yar. Todo se ha mantenido bastante estancado, sigue la lucha en los edificios, en el distrito de los edificios. No hay mayores avances aquí. Señores, así están las cosas. Por hoy es todo lo que se puede reportar y dejen su like, suscríbanse al canal y nos encontramos dentro de unas horas con una nueva transmisión.